Hola muchachos y muchachas, espero que todos estén muy bien. Este próximo video vamos a hacer una serie de ejercicios cortos sobre lo que es la constante de equilibrio y cómo expresarla. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, vamos a empezar definiendo lo que es la ley de acción de masas, que está muy relacionada con lo que es la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué establece la ley de acción de masas? Dice que para una reacción reversible en equilibrio y a una temperatura constante, hay una relación determinada de las concentraciones de reactivos y productos que tiene un valor constante K, y se define con K, y es igual a la constante de equilibrio. ¿Qué me dice esta constante de equilibrio o cómo expreso yo esa constante de equilibrio? Voy a escribirlo acá a un lado. Ok, entonces, si yo tengo una ecuación química donde las minúsculas son los coeficientes de la reacción y las mayúsculas son las especies, entonces digamos que yo tengo A minúscula moles de B, perdón, A minúscula moles de A mayúscula más B minúscula moles de B mayúscula producen de forma reversible, esto me lo indica esta flecha doble, C minúscula moles de la especie C mayúscula más D minúscula moles de la especie D mayúscula. Entonces, la constante de equilibrio K yo la voy a expresar de la siguiente manera, como las concentraciones molares elevadas al coeficiente. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso sería productos que serían C y D, ¿verdad? Elevado al coeficiente entre a la minúscula por B a la B minúscula. ¿Ok? Y esa sería la forma de expresar la constante de equilibrio. Entonces, sabiendo eso, vamos a hacer una serie de ejercicios para poder expresar la constante de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, dice este primer ejercicio, dice, ¿cuál es la expresión correcta para la constante de equilibrio basada en la presión para la siguiente reacción? Entonces, si yo tengo, ¿verdad?, la constante de equilibrio y la quiero expresar en términos de las presiones parciales, entonces, ¿cómo lo haría? ¿Verdad? Sería la presión parcial de los productos elevado al coeficiente entre la presión parcial de los reactivos. Entonces sería la presión parcial del NO2, ¿verdad? Y nótese que este es un equilibrio homogéneo, ya que todas son gases. Entonces la presión parcial del dióxido de nitrógeno elevado al cuadrado por la presión parcial del agua elevado a la 6, esos son los productos divididos entre los reactivos. Perdón, aquí me equivoqué, porque estamos hablando en términos de las presiones parciales, ¿de acuerdo? Entonces, de la presión parcial del agua, estos términos van a estar en atmósferas, en torr, en bar, ¿verdad? No en términos de las concentraciones molares, porque lo que estoy calculando es Kp. Y entre los reactivos, entonces, entre la presión parcial del amoníaco elevado a la 4 por la presión parcial del oxígeno elevado a su coeficiente. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la expresión correcta para la constante de equilibrio basada en las presiones parciales de la ecuación. Y también, pues siempre hay que revisar que la ecuación esté correctamente balanceada, que en este caso sí lo está, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejercicio. Nos dice, ¿cuál es la expresión correcta para la constante de equilibrio basada en la presión para la siguiente reacción?
Entonces, basadas en la presión, ¿verdad? Es con respecto a la Kp. Entonces, productos entre reactivos. ¿Ok? Entonces, la presión parcial del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado, ¿verdad? Por el coeficiente, este coeficiente, por la presión parcial del bromo elevado a su coeficiente, que en este caso es 1, ¿verdad? Entonces queda el mismo valor entre la presión parcial de los reactivos elevado a su coeficiente. ¿Okay? Entonces esta sería la expresión de la constante de equilibrio en términos de las presiones parciales para estas sustancias. ¿Okay? Voy a aprovechar aquí para escribir o indicarles un término o una ecuación que es pues bastante útil, y es la ecuación de Kp y relacionada con la Kc, que es Kp es igual a la Kc, ¿verdad? Por, abro paréntesis, RT elevado a la delta N. ¿Ok? R es la constante del gas ideal, ¿verdad? R es la constante del gas ideal, que es 0,0821 litro por atmósfera entre mol por Kelvin, ¿verdad? La temperatura en Kelvin, ¿verdad? En Kelvin, y el delta N es igual a los moles de productos menos los moles de reactivos, según los coeficientes estequiométricos de la ecuación química, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Si estuviéramos haciéndolo para esta ecuación, entonces serían los moles de productos, ¿verdad? Serían 2 moles de monóxido más 1 mol de bromo, ¿ok? Menos 2 moles de los reactivos. Entonces, en este caso, pues nos daría 1, ¿verdad? Esto es igual al delta N, de forma para ejemplificar. ¿Ok? Vamos a ver qué dice este siguiente ejercicio. Dice, considere la siguiente constante de equilibrio. Dice, ¿cuál sería la reacción que se ajustaría a esta constante de equilibrio? Ok, entonces ahora más bien nos están dando la constante de equilibrio y nosotros tenemos que escribir la ecuación química, ¿verdad? Entonces sabemos que la expresión de la constante de equilibrio es productos entre reactivos elevado al coeficiente. Entonces podríamos decir que es B, pues en estado gaseoso, ¿verdad? Más 2 por C, en estado gaseoso también, y de forma reversible va a producir A en estado gaseoso, ¿verdad? Entonces esa va a ser la ecuación que representa a esta constante de equilibrio. Vamos a ver qué dice este. Dice, considere la siguiente constante de equilibrio, y vean que esto está en términos de las presiones parciales. Dice, ¿cuál sería la constante? ¿Cuál sería la reacción que se ajustaría a esta constante de equilibrio? Ok, entonces, si estamos hablando en términos de las presiones parciales, pues serían reactivos en productos entre reactivos. Ok, entonces vamos a empezar a escribir los reactivos. Entonces, la C en estado gaseoso más 3D
también gaseoso, ¿verdad? Van a producir 2A gaseoso más B gaseoso, ¿verdad? Productos entre reactivos. ¿Okay? Vamos a ver este ejercicio. Dice: el cloruro de magnesio es una sal que se disuelve en agua según la siguiente reacción. Entonces tenemos cloruro de magnesio, que es un compuesto iónico, era compuesto por un ion de magnesio y 2 iones cloro. Dice cuál es la expresión de su constante de equilibrio. Entonces la expresión de la constante de equilibrio es igual a la Kc, que va a ser productos entre los reactivos. Entonces va a ser la concentración del magnesio en la disolución multiplicada por la concentración del ion cloro elevado a su coeficiente estequiométrico. Y como el cloruro de magnesio es un sólido, pues no se pone en la expresión de la constante de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces sería la concentración del magnesio por la concentración del ion cloro elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque hay 2 iones cloro, ¿verdad? En una molécula de cloruro de magnesio. ¿Okay? Vamos a ver esta próxima. Dice: ¿cuál es la expresión correcta para la constante de equilibrio basada en la presión para la siguiente reacción? Entonces, nótese que aquí tenemos un equilibrio heterogéneo, ¿verdad? Igual que en la pasada. Entonces, ¿cuál sería la Kp? ¿Verdad? Que es la expresión de equilibrio basada en sus presiones. Productos entre reactivos. Entonces, sería la presión parcial de este compuesto elevado al cuadrado entre la presión parcial del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado. ¿Okay? ¿Por qué no ponemos el bromo? Porque el bromo pues se encuentra de forma líquida y los líquidos puros y los sólidos no se ponen en la expresión de la constante de equilibrio. Vamos a ver si nos queda otro ejercicio más. Y no, espero que esto les haya clarificado cualquier duda que hayan tenido sobre cómo expresar la constante de equilibrio, y que ya en los próximos ejercicios pues eso quede pues más claro que el agua, ¿verdad?